Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. La República de Honduras es un país de América Central que tiene límites por el norte y este con el Mar Caribe y por el sureste y suroeste con Nicaragua y El Salvador respectivamente. Honduras es un país que tiene una población que supera los 9 millones de habitantes, dedicada a la mayoría de actividades agrícolas y como destino turístico llama la atención por su abundante y variada belleza natural. Pensar en Honduras es imaginar kilómetros de playas vírgenes de arenas blancas y aguas cristalinas, impresionantes barreras de coral, majestuosos sitios arqueológicos de la cultura maya y la rica historia de sus pueblos coloniales y etnias indígenas. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este bonito país, que estoy seguro que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Se cree que el significado literal de la palabra Honduras es profundidades, haciendo posiblemente referencia a la bahía de Trujillo como un lugar muy hondo. Hasta antes de 1580, este nombre solo se refería a la parte oriental de la provincia e Higuera se refería a la parte occidental, pero ya finalizando el siglo XVI, el nombre se utilizó para toda la provincia. Por su parte, a los hondureños se les suele conocer como catrachos. Comenzando para saludar, en vez de decir qué tal, cómo te va, decimos ¿qué pedo, loco? ¿Qué onda vos? Ajá vos, mae, ¿qué pex o qué pex? Número 2. Antes de la conquista española, el territorio de Honduras estaba habitado por varios pueblos indígenas, como los chortis, los lencas, los tulepanes, los tahuacas y los misquitos. Ya en el año 1502, Cristóbal Colón llegó al territorio hondureño para explorarlo, y posteriormente en 1524 se inició la campaña de conquista. Posterior a esto, Honduras fue una provincia del Reino de Guatemala, motivada en esencia esta conquista por la explotación de las minas de plata. Esto duró hasta 1821, cuando Honduras se independizó de España y comenzó a formar parte del primer imperio mexicano y posterior de otros intentos de unidad con otros países, todos fallidos. Ya en el siglo XIX Honduras se abrió la inversión extranjera, principalmente estadounidense y en especial en la producción de banano en las regiones del norte. Ya en el año 1969 se generó un conflicto entre Honduras y El Salvador, conocido como la Guerra del Fútbol, llegando incluso El Salvador a invadir Honduras, pero se negoció un alto al fuego por la OEA. De igual forma, el país se vio fuertemente afectado por algunos huracanes como el Fifi en 1974 y el Mitch en 1998. En el año 2008 Honduras se unió al ALBA, pero se retiró debido al golpe de estado hondureño del 2009, al cual sucedieron unas elecciones que restablecieron la tranquilidad en el país hasta el 2017, cuando en unas nuevas elecciones y ante sospecha de fraude se generaron algunas manifestaciones. Número 3. Tegucigalpa es la capital y ciudad más grande de Honduras y además alberga varias sedes de gobierno y la universidad más importante del país. La ciudad posee un gran valor cultural que ha estado atrayendo a muchas personas en las últimas décadas, atraídas por su bello estilo colonial y moderno a la vez. Una de sus fiestas más llamativas es la Feria del Aniversario de Tegucigalpa en el mes de septiembre, y entre sus principales sitios de interés turístico podemos mencionar el Parque Nacional La Tigra, el Zoológico Metropolitano y algunos pueblos coloniales en su cercanía. Número 4. Honduras limita por el norte con el Mar Caribe y por el sur está el Océano Pacífico a través del Golfo de Fonseca. El país se compone principalmente de montañas con llanuras estrechas a lo largo de la costa. Al noreste puedes encontrar la Mosquita, que es una gran jungla de tierras bajas y sin desarrollar, y al noroeste el Valle de Sula, que suele ser muy poblado. Por su parte el clima suele variar según la región, siendo las regiones central y sur más cálidas y menos húmedas que la costa norte.
Por medio de una nueva tecnología satelital parecida a un escáner que permite ver el suelo sin los bosques selváticos, expertos de la Universidad Estatal de Colorado descubrieron 2 ciudades contiguas entre los departamentos de Colón y Gracias a Dios en el este del país. Número 5. La gastronomía de Honduras parte de la gastronomía precolombina, donde se empleaban distintas especies de plantas, animales y peces, como por ejemplo el maíz, el frijol o frutas como el aguacate, y de esto se elaboraron algunos platos como las tortillas, los tamales y el pinol. No obstante, en la costa caribe de Honduras la comida garífuna, misquita y criolla predomina, y en lugar de tortillas de maíz es más popular el plátano o la yuca en variadas preparaciones, como por ejemplo machuca, las baleadas o el casabe de yuca. Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca, una olla de curiles, tajaditas y montucas. Número 6. En Honduras se practica una gran variedad de deportes, pero el fútbol es el de mayor popularidad entre la población. El equipo ha participado en 3 mundiales, Copas Américas y Juegos Olímpicos. Por su parte, el béisbol es el segundo deporte más popular en equipo en el país, siendo su deportista más destacado Horacio Reina. Número 7. Según datos del 2018, la población de Honduras es de casi 9.6 millones de personas. El país se ha caracterizado por una acelerada emigración, la mayoría hacia Estados Unidos, con cifras de hasta 1 millón de hondureños viviendo en los Estados Unidos. Por su parte, étnicamente el país está compuesto en un 90% por mestizos. Asimismo, el gobierno reconoce 9 grupos indígenas y afroamericanos, siendo la mayoría los lencas, y el español es el idioma oficial del país, hablado por prácticamente todos los hondureños. Mire, Celeste, después de yo estar investigando por tanto tiempo, al fin me di cuenta cómo es en realidad que hablan los hondureños. No se dice niño, se dice guirro. No se dice joven adolescente, se dice cipote. No se dice molestar o chingar, se dice... Ay, deja de joder, que fregamos, hombre. Número 8. En Honduras la música ha florecido desde periodos prehispánicos. Algunos instrumentos característicos de esta época son los aerófonos, la rana de barro de Yaxchilán o las zampoñas. Ya posterior a la colonización se crearon nuevos instrumentos como por ejemplo la marimba o el caracol. Algunos de sus artistas más reconocidos de la música son Guillermo Anderson o Melina Pineda. Asimismo, a nivel internacional destacó el grupo musical Banda Blanca, que tenía varios hits como por ejemplo Sopa de Caracol. Guanaga, si tú quieres bailar, sopa de caracol, guatanegui con su yupi pati, yupi pati. Número 9. La literatura en Honduras se remonta hace más de 1500 años y fue desarrollada por la civilización maya en la ciudad de Copán, donde hoy en día se encuentra conservada en las estelas, las pirámides y los templos. Copán alberga la pirámide más informativa de América, la pirámide de los jeroglíficos, que cuenta con más de 2500 glifos. De igual forma y más recientemente, algunos de los escritores hondureños más destacados son Clementina Suárez, considerada la matriarca de la poesía hondureña, o Lucila Gamero de Medina, por mencionar solo algunos. Desde niña yo comprendí que yo era una persona diferente, porque no tenía la comunicación ni siquiera con mis hermanas, ni con los demás niños de la escuela. Siempre estaba como ensimismada, interesada en otras cosas que ellos no veían. Número 10. La agricultura es la columna vertebral de la economía de Honduras, siendo los cultivos de banano y café los que representan la mayor parte de las exportaciones. Sin embargo, se están realizando proyectos con el fin de diversificar esta. Otra fuente muy importante de ingresos al país son las remesas enviadas por los hondureños en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Se han hecho estimaciones de hasta más de 2.000 millones de dólares en un año. Número 11. Honduras es visitada por turistas de todo el planeta, pues tiene un amplio abanico de atracciones. Sus principales motores son el turismo ecológico, el turismo cultural y el turismo arqueológico. El país cuenta con muchos bosques, playas y arrecifes de coral. Asimismo, existe un marcado interés por lugares arqueológicos como la ciudad de Copán, la cual fue construida y habitada en un periodo donde la cultura maya tuvo su mayor expresión literal. Y finalmente, los amantes de la historia también pueden encontrar en este país varios museos, fortalezas y catedrales.
Número 12. Y continuando con la ciudad de Copán, esta es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya ubicada en el departamento de Copán en Honduras. Entre el siglo V y IX esta ciudad fue la capital de un importante reino que gobernaba un vasto territorio en el sur de la región maya en el periodo clásico. En la actualidad la ciudad cuenta con un registro histórico que cubre la mayor parte del periodo clásico y que ha sido reconstruido en detalle por arqueólogos y epigrafistas. En 1980 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 13. Honduras se rige en el marco de una república democrática representativa presidencial. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno, el poder legislativo recae en el Congreso Nacional de Honduras, que está compuesto por 128 miembros, y el poder judicial recae en la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 15 magistrados. Asimismo, el país está dividido en 18 departamentos, cada uno con un gobernador designado por el presidente. Número 14. En Honduras la educación primaria es gratuita y obligatoria para niños entre 6 y 15 años. Posteriormente los estudiantes pasan al ciclo medio, que puede ser común o diversificado y varía según el nivel de estudios. Y finalmente la educación superior está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente esta universidad es una de las principales de Centroamérica. Y finalmente, número 15. Las obras de infraestructura en Honduras datan de tiempos prehispánicos, pero han evolucionado durante la conquista e independencia del país. Actualmente Honduras cuenta con 15.400 kilómetros de carretera, 785 kilómetros de vías férreas, 6 puertos marítimos y 4 aeropuertos internacionales. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.